Bueno, a mí me correspondió hablar sobre el capítulo 30 y 31. El 30, que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. Bueno, este capítulo inicia con la historia que Dorotea y el cura se inventan. La historia era de como un gigante llamado Pandofilando de la Fosca Vista, y se llamaba así porque es cosa averiguada que, aunque tiene los ojos en su lugar y derechos, siempre mira al revés como si fuese visco, y esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los demás. El gigante, pues la historia se trataba de que el gigante intentaba poner poderío sobre la tierra, sobre el reino Micomicón, y así quitarle todas sus tierras a la princesa Micomicón, a Dorotea, y sin dejarle a ella pues un pedazo para ella refugiarse. También cuenta que ella queda huérfana de padre y madre. Su padre era el rey Sabiador llamado Tinacrio, y su madre la reina Jaramilla. El gigante dice que pues él no hace toda esa destrucción si Dorotea se casa con él, pero Dorotea no quería casarse con él porque era un matrimonio un matrimonio de desigualdad, pero pues ella no tenía idea de casarse con cualquier hombre, así sea alto, flaco, con ningún hombre. Y su padre le dijo a Dorotea antes de morir que si Pandafilando intentaba acercarse al reino, que pusiera esto, que no se esto entrometiera con él, que no le pusiera esto protección, y sino que se fuera a las Españas, donde hallaría el remedio de las malas, encontrando a un caballero andante, cuya fama a ese tiempo se extendería por todo ese reino, el cual se había de llamar, si mal no me acuerdo, Don Azote o Don Gigote. Entonces don Gigote dijo que podría ser él, porque se llamaba el caballero de la triste figura. Dijo Dorotea que había de ser alto de cuerpo, seco de rostro, y que en el lado derecho, debajo del hombro izquierdo, por allí junto, había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas. Al oír esto, Don Quijote pues le dijo a Sancho que le tuviera sus cosas para él así desnudarse y saber si él era el caballero andante que estaba buscando Dorotea. Pero entonces Dorotea le dice que pues no era necesario hacer. Bueno, entonces Dorotea dice que la fama del caballero no estaba solo en España, sino en toda la Mancha. Después de eso, Dorotea dice que ella desembarcó en Osuna. Y Don Quijote le dice que cuando había desembarcado en Osuna, si en Osuna no hay puerto de mar. Entonces el cura se mete como para tapar el error que hizo Dorotea, y dice que ella había desembarcado de Málaga, y que en Osuna había sido donde ella había escuchado hablar sobre el caballero por primera vez. Entonces el Don Quijote, después al escuchar y al oír toda la historia de Dorotea, él le promete un don. El don era de irse con ella por todos lados hasta encontrar el gigante para matarlo. El rey, el padre de Dorotea, dejó eso profetizado en una carta que estaba escrito en letras griegas, pero que Dorotea no sabía leer. Y ahí estaba que si el caballero quería casarse con Dorotea, podía hacerlo, pero Don Quijote no quiso casarse. Bueno, entonces Don Quijote le dijo a Sancho que estaba muy buena esa oferta porque ya tenían un reino, que mandar y una reina con quien casar. Entonces Don Quijote, pues de la alegría, tiró 2 zapateadas en el aire y tomó las riendas de la mula de Dorotea y se inclinó ante ella, besándole las manos, aceptándola como su reina y señora. Entonces Dorotea le dice
es mi historia, solo resta por decir que cuanta gente de acompañamiento saqué de mi reino, no me ha quedado sino solo este buen barbero escudero, porque todos se negaron en una gran barrasca que tuvimos a vista del pueblo. Y él y yo salimos de 2 tablas de tierra, como por milagro, y así es todo milagro y misterioso, el diestro de mi vida, como lo habréis notado. Entonces Don Quijote le vuelve a decir a Dorotea el don que le prometió, y juro de ir con vos al cabo del mundo, hasta verme con el fiero enemigo vuestro, a quien pienso, con la ayuda de Dios y de mi brazo, tajar la cabeza soberbia con los filos de esta. Entonces, de esto, pues Don Quijote no tenía como el pensamiento de casarse con Dorotea. Entonces a Sancho no le gustaba esa idea y alzó la voz diciendo: voto a mí y juro a mí, que no tiene vuestra merced, señor Don Quijote, cabal juicio. Pues cómo es posible que pone vuestra merced en duda el casarse con tal princesa como aquesta. Piensa que le ha de ofrecer la fortuna tras 2 cantillos semejante ventura como la que ahora se le ofrece. Es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea. Entonces Don Quijote, bueno, Sancho le dijo de muchas más cosas. Y entonces Don Quijote, al escuchar que habló de Dorotea, se puso muy bravo y le dio 2 palazos que hizo que Sancho cayera casi sin alientos. Entonces se metió Dorotea y le dijo a Don Quijote que no le pegara más, y gracias a Dorotea pues Don Quijote como que se tranquilizó. Donde Dorotea no se hubiera metido, Don Quijote le hubiera quitado la vida a Sancho. Don Quijote dice que Dulcinea es la que le da el valor, tomándole el brazo por instrumento. Bueno, Don Quijote dice que Dulcinea es quien le da el valor y la fuerza para él ir a sus hazañas, y dice: ella pelea en mí y vence en mí, y yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser. Bueno, en esto le dice Sancho que pues que se case con Dorotea, que si no se casa con Dorotea el reino no será de él, y eso pues es lo que le preocupa a Sancho. Entonces dice Sancho que él dice todo eso porque nunca ha visto a la señora Dulcinea. Entonces Sancho le dice: ¿cómo que no la has visto, traidor blasfemo? Dijo Don Quijote. ¿No acabas de traerme ahora un recado de su parte? Entonces dijo Don Quijote: digo que no la he visto tan despacio, que pueda haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes punto por punto, pero así a bulto me parece bien. Y Don Quijote le dice que lo disculpa. Entonces Dorotea le dice a Sancho: corred, Sancho, y besad la mano a vuestro señor, y pedirle perdón. Entonces Sancho hace eso, y cuando le está besando la mano a Don Quijote lo bendice. Y Sancho le dice que no sea tan vengativo, que no reprima todo su rencor contra él. Después de ir caminando y eso, Dorotea le dice al cura que ella no sabía dónde eran las provincias ni puertos de mar, y que si había dicho a Tinto que se había desembarcado, y le pidió perdón por haber dicho que ya había desembarcado en Osuna. Entonces el cura le dijo que él la había entendido, y que por eso fue que él decidió meterse y ayudarla a cambiar el error que había cometido. Don Quijote le pregunta a Sancho que cómo y cuándo había hallado a Dulcinea, que qué hacía, que qué le dijo, y que le respondió que qué rostro hizo cuando leía la carta que Don Quijote le había mandado, y que quién se la había trasladado. La carta se la trasladó Bueno, entonces Sancho le dice a Don Quijote que la carta no la había trasladado a nadie porque él no había llevado ninguna carta. Entonces Don Quijote le dice que así era, porque el librillo de memoria donde él le había escrito la carta, él lo había llevado en su poder. Entonces le dijo Sancho que si no había sido porque él ya pues, se la había aprendido de memoria cuando Don Quijote se la había leído, entonces pues no podía llegarle la carta al poder de
de Dulcinea. Entonces él dice que él se la leyó a un sacristán que se la trasladó de entendimiento y que se la dijo de tal punto a tal punto, o sea, se la dijo toda como pues, Don Quijote le había dicho. Y el sacristán le dijo que en todos los días de su vida, y aunque había leído muchas cartas de excomunión, no había visto ni leído tan linda carta como aquella. Entonces Don Quijote le preguntó a Sancho que si todavía tenía de memoria la carta, que si todavía se la sabía toda. Entonces Sancho le respondió que no, porque pues al decírsela al sacristán pensó que ya no era como tan necesario, entonces se le fue olvidando y dijo que solo se acordaba de algunas partes que eran la que decía vuestro hasta la muerte y el caballero de la triste figura, y en medio de estas dos cosas le puse más de 300 almas y vidas y otros míos. Y de esa forma termina el capítulo 30. Bueno, el capítulo 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. Bueno, en este capítulo inicia cuando pues, Don Quijote le pregunta a Sancho que le pregunta muchas cosas acerca de Dulcinea cuando él le entregó la carta, cuando Sancho le entregó la carta. Le pregunta que qué estaba haciendo la reina de la hermosura, Dulcinea, en el momento cuando él le entregó cuando Sancho le entregó la carta. Don Quijote pensaba que ella estaba ensartando perlas o bordando alguna presa de oro para Don Quijote, para el cautivo caballero. Entonces Sancho le dijo que no la halló haciendo eso, que la halló fue echando trigo en un corral de su casa. Entonces Don Quijote le pregunta que de qué granos era el trigo, que si era candeal o trechel. Y entonces Sancho le dijo que era rubión. Entonces Don Quijote le dijo que él se imaginaba que Dulcinea había hecho pan candeal. Y entonces también le pregunta que había hecho Dulcinea al recibir la carta, que si la había besado, o se la había puesto en la cabeza o qué había hecho. Y Sancho le dijo que ella no había hecho nada porque estaba en la fuga del cameón, del meneón de una buena parte de trigo que tenía en la cabrilla. Y entonces Dulcinea le dijo a Sancho que le colocara la carta encima de un costal. Entonces Don Quijote dijo que yo había reaccionado así solo porque, digamos, para leerla más despacio, para analizarla y ¿para qué? Para recrearse en ella, para imaginarse todo lo que le estaba diciendo Don Quijote en esa carta. Entonces Don Quijote también le pregunta que si había preguntado por él o qué había dicho de él. Entonces Don Sancho le dijo que ella no le había preguntado nada, solo que Don Sancho le contó lo que estaba haciendo, el don que había prometido Don Quijote a Dorotea. Entonces Don Sancho le dijo a Don Quijote que se había sorprendido de que Dulcinea era muy alta, y Don Quijote se le hizo raro, entonces le preguntó a él que cómo se había dado cuenta de que pues ella era tan alta. Entonces Sancho le dijo que le había ayudado a poner un costal de trigo sobre un jumento, y entonces pues llegaron a ser tan altos que él pues midió las estaturas. Entonces Don Quijote le pregunta que si no sintió el aroma de Dulcinea, que le dijo: ¿no sentiste un olor sobio, una fragancia aromática o un no sé de qué de bueno, que yo no acierto a tal nombre? Entonces dijo que un tufo, como si estuviera en la tienda de algún curioso guantero. Sancho le dijo que se había sentido un olor algo hombruno. Entonces pues Don Quijote le dijo que de pronto había sido el olor de Sancho, y Sancho le dijo que pues él también había pensado lo mismo. Entonces Don Quijote le pregunta a Sancho que qué hizo Dulcinea al leer la carta. Entonces Sancho le dice que Dulcinea no leyó la carta, sino la rasgó en pedazos porque ya no sabía leer ni escribir. Entonces le dijo que le bastaba y le sobraba con lo que Sancho le había dicho de él.
y entonces le mandó a decir con Sancho que lo quería ver y pues sí, le dijo muchas cosas, pero más que todo, pues en todo resumido, que lo quería ver. Don Quijote estaba esperando que su dama, Dulcinea, le enviara una joya, como se acostumbra que las damas le manden joyas a los caballeros, pero Dulcinea le mandó fue un pedazo de pan y un pedazo de queso. Entonces Don Quijote dijo que pues ella no le había mandado la joya porque de pronto no la tenía a la mano, no la tenía con ella. Entonces ahora tendría pues que acostumbrarse a recibir un pedazo de pan y un pedazo de queso. Entonces Sancho dijo, Don Quijote dijo que ellos dos se verían en Pascua. Bueno, pero a Sancho, a Don Quijote se le hace extraño el que en el tiempo que fue Sancho a llevar la carta, porque dice, tardó poco más de 3 días en ir y venir, y pues Toboso queda muy lejos. Entonces Don Quijote hizo preguntas, y al final ajustó la historia a lo que él normalmente está acostumbrado, que es a la fantasía pues, y a la locura. Y pues en el ajuste que le hizo, él dijo que pues a un mago le había ayudado a cruzar el camino mucho más rápido. Entonces Don Quijote le dice a Sancho que él sí piensa cumplirle el don que le prometió a Dorotea, en ir a matar el gigante, y que después, primero va a ir a matar al gigante, y que después de matar al gigante va a ir a verse con Dulcinea. Entonces Sancho piensa que Don Quijote está mal de la cabeza al no quererse casar con la princesa micomicona Dorotea, y no acepta, y así no va a heredar el reino. Pero entonces Don Quijote le dice que y lo que teme Sancho es que no le pueda cumplir con lo que Don Quijote le había prometido. Entonces Don Quijote le dice que con reino o sin reino él le va a cumplir lo que le prometió. Entonces Sancho le dice que pues no se aproveche esa oportunidad y le dice que a buen verdad que he oído decir que tiene más de 20.000 lenguas de contorno, y que es abundantísimo en todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana, y que es mayor que Portugal y que Castilla juntos. Pues eso le dice Sancho a Don Quijote de pues el tamaño en que es el reino micomicón, sí. Entonces el Don Quijote le dice que pues le dice, si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey en matando al gigante y tenga como para hacerte merced y darte lo prometido, hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo fácilmente. Ahí se refiere a lo que él le prometió a Sancho. Entonces pues Sancho teme que no se lo vaya a cumplir. Entonces Don Quijote piensa que si no, pues así mate al gigante, y si no, pues si no se casa con Dorotea, al igual le van a dar la parte del reino de él. Entonces él dice que le va a dar una parte de la parte que le den a él a Sancho. Después ellos paran en una fuente para tomar agua. Entonces dice que Carnelio, estando ahí, bueno, se vistió pues con una ropa, con unos vestidos que Dorotea tenía cuando la encontraron. Entonces ahí ellos hicieron como su tienda así, y ahí satisfacieron sus necesidades, que fue el comer y todo eso. Y mientras ellos estaban ahí, pasó por ahí un joven llamado Andrés, que al ver a Don Quijote entonces Andrés, al ver a Don Quijote, se le lanza y abraza sus pies y empieza a llorar, y le dice: ay, señor mío, no me conoce vuestra merced, pues míreme bien, que soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced en la encina donde estaba atado. Entonces Don Quijote lo reconoció y le contó la historia a las personas que estaban ahí con él, y dijo: sepan vuestras mercedes que los días pasados, pasando yo por un bosque, oí unos gritos y unas voces muy lastimosas, como de personas afligidas y menesterosas. Acudí luego llevando de mi obligación
hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y hallé atado a una encina a este muchacho que ahora está delante, desnudo del medio cuerpo arriba, y estándole abriendo de azotes en las riendas con las riendas de una yegua de un villano. El villano era el amo de Andrés. Bueno, entonces el Zafiro le responde a Don Quijote que él le pegaba, era no porque le naciera, sino porque era un ladrón. Entonces el Andrés dice: Señor, no me azote, sino porque le pido mi salario. Entonces, en resolución, entonces el Don Quijote lo hizo desatar y le tomó juramento al villano que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro, y aún sahumados. Entonces esto le dice Andrés que después el negocio no surgió tan bien, sino fue todo al revés. Le dice que después de que Don Quijote se fue, al estar solos, el villano, su amo, le pegó mucho más fuerte por la imprudencia pues, de Don Quijote. Entonces Andrés dice que todo fue por culpa de Don Quijote. Entonces le dice Andrés a Don Quijote: de todo tal cual tiene vuestra merced la culpa, porque si fuera su camino adelante y no viniera de donde no le llamaban, ni se entrometiera en negocios ajenos, mi amo se contentará con darme 1 o 2 docenas de azotes y luego me soltará y pagará cuanto me debía. Como vuestra merced me deshonró, tan así propósito le dijo tantas villanías, y por eso fue que el villano decidió pegarle más a Andrés. Después de haber escuchado a Don Quijote todo, mandó a Sancho a que preparara a Rocinante para él irse a cobrar venganza por lo que había hecho el villano con Andrés, por no haber cumplido el trato que ellos dos habían hecho. Entonces Dorotea no lo dejó, le dijo que primero estaba el don que ellos dos habían pactado. Entonces Don Quijote le dice que sí, que era verdad, que primero iba a hacer su trabajo, que era matar al gigante, y que después iba a ir en busca del villano. Entonces Andrés dijo que no creía en los deseos de Don Quijote. Así que entonces Andrés les pidió a ellos como digamos una ayuda para él seguir su camino. Entonces Sancho sacó de su repuesto un pedazo de pan y otro de queso y se lo dio al mozo, que es Andrés. Entonces le dijo: toma, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. Entonces le dijo Andrés: ¿qué parte os alcanza a vos? Entonces Sancho le dijo: Dios sabe si me va a faltar o no. Y Sancho le dijo: que los escuderos de los caballeros delante estamos sujetos a mucha hambre y a mala ventura, y aún a otras cosas que se sienten mejor, eso dice. Bueno, entonces Andrés le dice a Don Quijote: señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me están haciendo pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia. Y de esa manera culmina el capítulo 31. Gracias.